y vamos a orar, ¿sí? Les invito a que oren conmigo. Padre, gracias por que tú hasta el día de hoy nos has acompañado. Señor, sin tu iluminación, sin tu revelación no podemos conocer, no podemos conocerte. Y Señor, aún en la palabra inspirada, Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu y por eso te pedimos, Señor, que seas tú el que hable, dirige nuestros pensamientos, Señor, y que seas, pues, exaltado, Señor. Enséñanos a aprender, a recibir estas lecciones y guardarlas sobre todo en nuestro corazón, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Quién tiene ya ahí capítulo 2? Vamos a entrar de lleno. Nos quedamos en el 1, terminamos 2 de Tesalonicenses 1 y los últimos versículos quizá no se leyeron, eran estos que dice el verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios, ahora tengo la 60, dice para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, ¿sí? Estoy leyendo 1:12, bueno, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la versión 60. Vamos a entrar en el capítulo 2. Si alguien me ayuda, comienza leyendo del 1 al 4, ¿sí? ¿Alguien? Hágame la seña, quien ya lo tenga allí. No quiero. ¿Sí? ¿Quién? Israel, Susana. Sí, pastor. Armando, te toca del 5 al 9. Ya. Susana, ¿estás allí? ¿Sí es Susana? Sí, sí, aquí está. Excelente. Susana, capítulo 2 del 1 al 4. Armando del 5 al 10, ¿te dije? ¿De qué te dije, Armando, el 5 al 10? ¿Y alguien más? Sí, del 5 al 10, del 5 Para al 10. que vayamos escuchando diferentes, ¿verdad? Voces. ¿Alguien más? Samantha, ¿nos ayudas? 11 a terminar 17. 11 al 17. Entonces comienza Susana, Armando y Ok. Samantha. Adelante, por favor. Dice, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Armando, adelante, gracias. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros hacía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nos fuiste, pastor. Gracias otra vez. ¿Algún comentario del audio? Si alguien tuvo oportunidad de escucharlo, sobre este capítulo, algo que haya llamado la atención. ¿No? Si no, seguimos, pero sí es bien valioso que vayamos escuchando ¿no hubo manos? ¿No? ¿Todavía no? Ángeles, por favor, adelante. Ahí estás. Ahora sí. Bueno, pues yo entendí en este capítulo Sí. que no debemos de ser engañados en cuanto al tiempo en el que sea la venida de Jesús, porque en aquel tiempo circulaban una carta falsa o escritos y aquí dice que no nos dejemos engañar ni por palabra o por carta, sino que debemos de estar siempre confiando en que los tiempos son del Señor, nadie los conoce. Y bueno, nos habla de que para que se manifieste la venida del Señor, pues primero tendrá que suceder que se manifieste el hombre de perdición, que va a ser pues ahora sí que es pues de la oscuridad, de Satanás, y él pues va a hacerse pasar por Dios. Y bueno, va a suceder cuando venga la apostasía, y no sé qué este pasaje quiere decir la partida, que será cuando los cristianos, los vivos y los muertos sean arrebatados en el cielo por Jesucristo, pero pues que ahí no va a ser realmente la venida en presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que será cuando inicie la tribulación, vendrá el hombre de apostasía, y la venida de Jesucristo será después de que termine la tribulación, que Él vendrá a formar su reino aquí en la tierra. Pero pues también nos enseña pues que va a haber mucha iniquidad y se va a perder la fe, inclusive hasta en la propia iglesia puede haber hermanos que cambien o que cambien sus convicciones. Pues es lo que yo entendí, pastor. Me gusta, no sé si hiciste un cuadro sinóptico, Ángeles, me gustó mucho de resumen todo el comentario porque estás tocando solo el capítulo y sí me hiciste comentarios, por supuesto, de lo que dice el audio del doctor, del pastor Vernon Magui, muy en su punto, y de hecho utiliza, ¿verdad?, la palabra apostasía como separación, que algunos van a ser separados para ser librados, que es la iglesia, y los que van a ser aparte, bueno, tiene dos sentidos, ¿verdad? Esto que apostasía no es para la iglesia, sino se refiere a que va a ser separados los que van a estar durante este tiempo de tribulación, es correcto, y utiliza la palabra arrebatamiento, que bueno, no está en el capítulo, pero así lo asocia este profesor, este pastor, muy bien en el audio. Había una inquietud de una carta, o ahí ya habíamos platicado de esto, de que había como duda de los tesalonicenses porque algunos decían que ya estaban pasando ya había venido el día del Señor, o sea que la persecución que estaba sufriendo la iglesia era el día del Señor. Entonces Pablo dice, a ver, momento, entonces él empieza a aclarar, y lo primero, bueno, de las primeras cosas que dice en el verso 3 es que tienen que suceder previamente a este tiempo de que el Señor venga, tiene que haber una apostasía. Ahorita vamos a ver eso, y luego dice, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
En otras traducciones, la mejor definición del hijo de perdición sería el hombre sin ley. Antropos, que es, nomos es ley, y anomia es sin ley, ¿no? Entonces el hombre sin ley, esa sería la mejor traducción. Bueno, entonces, Pastor, sí, la otra cosa importante que dice es que lo único que detiene esa venida del hombre sí, de perdición, pues sí. es que se presente el Espíritu Santo, ¿no? Para que en ese momento se manifieste el hombre de perdición, que el Espíritu Santo se vaya también, ¿no? Junto con la apostasía, ¿no? O en ese tiempo, pues, es lo que entendí. Esa es una posición. De hecho, me gustaría preguntar si alguien sobre eso mismo, si alguien lo tiene desde ahorita, pues vamos compartiendo. En el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿no? ¿Y qué es lo que detiene al mal? De hecho, yo les decía que si alguien quería investigar capítulo 2, verso 7, alguien tiene algo distinto a lo que mencionó Ángeles. Ángeles dijo una cosa, pero ¿cuáles son las posibles, a qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que está deteniendo el advenimiento del anticristo, del hombre de pecado? Ojo, y quizá ya me estoy, no me quiero desviar, pero ha habido muchos, dice Primera de Juan, muchos anticristos, ¿verdad? Que precisamente a lo largo de la historia se han opuesto, ¿no? Al conocimiento y a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses es el último y la figura central, principal de la maldad. Y va a ser por obra, dice que va a venir con poder y va a revelar milagros este hombre, manifestándolo por el poder de Satanás. Entonces, es un anticristo que no se ha visto, obviamente, en los tiempos pasados, ¿no? Primera Juan dice, queridos hijos, esta es la hora final y el anticristo vendría. Oyeron, muchos son los anticristos que han surgido en plural. Entonces, los otros son figuras del que había de venir, o sea, del último. Ese nada más es un comentario para no perdernos. Y entonces, ¿alguien más investigó o tiene alguna otra referencia a qué se refiere? ¿Qué detiene a esta maldad? Ya dijo Ángeles una cosa porque escuchó el audio, pero alguno otro, adelante, por favor, abriendo el micrófono. El primero, ¿quién fue? Lolina, ¿verdad? ¿Y Eduardo? Sí. Primero las Lolina. damas. Eso es. Pues es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso vamos a ser arrebatados. En cuanto se vaya el Espíritu Santo de aquí, que seamos arrebatados, es cuando vendrá el anticristo. Bueno, yo así lo tengo entendido. Uh-huh. No es la única posición, no es la única interpretación, no es una interpretación fácil, no es un texto fácil. ¿Alguien investigó algo más que no sea el Espíritu Santo? Esa es una posibilidad. ¿Qué detiene el poder de la maldad? Había otras posibilidades. ¿Alguien más por ahí? Si no, Pues, ahorita las repaso. Adelante, Eduardo. Está muy ligado a lo que dijo, muy relacionado a lo que dijo Lolina. Es la Sí. presencia de la iglesia. La iglesia, ese es muy bien, ok. Es la iglesia, ¿no? En cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo sea arrebatada, entonces va a permitir que venga el anticristo y opere en la tierra. Y habla, tiene que ver también más adelantito, está relacionado con los versículos siguientes, donde habla de que son escogidos unos y otros no. Tiene que ver con el libre albedrío, el conocimiento, la capacidad que nos da de conocer y aceptar. Ahí va a ser donde se va a dividir esa parte, ¿no? Los que le aceptaron son tomados y los que no se quedan. Entonces es la salida de la iglesia de esta vida terrenal, ¿no? Ok, entonces tú estás a favor de esa posición de que la iglesia físicamente va a ser trasladada al cielo, Eduardo. Eso es lo que estás diciendo. Ok, ok, muy bien, esa es una posición. Ya vimos que no es la única, pero bueno,
no sé si las guardé, pero solamente les voy a mencionar algunas. Bien, dice Pablo que puede ser el propio gobierno humano o en su tiempo el imperio romano, que estaba obviamente evitando que hubiera una anarquía, ¿no? Es decir, mientras existiera un orden social, un orden de gobierno, pudiera ser eso lo que lo detenía, el gobierno de ese tiempo. ¿A qué se refería? Pues que simplemente no se iba a poder manifestar toda la maldad mientras existiera un gobierno que obviamente, vamos, a lo largo del estudio de la palabra vamos a ir viendo que se va a ir transformando, ¿no? Como dice la Biblia, vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, todavía no había llegado a esa corrupción quizá el gobierno, y esa es una interpretación posible. Otros dicen que podía referirse, digo, no es a lo mejor la más sonada, la más interesante, esta última, bueno, la que mencioné ahorita, pero alguien mencionaba otra que tampoco me parece la más interesante, sino que algunos dicen que se estaba refiriendo Pablo a su ministerio, que mientras él estuviera, no Pablo en sí, sino mientras él estuviera cumpliendo el llamado, no se iba a manifestar, que de alguna manera Pablo sabría que hasta que terminara o quedara ese ministerio de la proclamación del evangelio, entonces, y no refiriéndose otra vez a él mismo, sino quizá a la cuestión del evangelio, ¿no? Es decir, y será predicado este evangelio en todas las partes, o bueno, en todos los lugares, y después de esto vendrá el fin, quizá refiriéndose un poco a las palabras de Jesús. Es decir, no podría venir hasta que de alguna manera el poder, el plan de Dios en su evangelio. Entonces, quien lo detenía, algunos dicen es Dios, otros dicen el Espíritu Santo. Hay problemas con decir el Espíritu Santo porque sería asumir que el Espíritu Santo no va a estar en el tiempo de tribulación, o que el Espíritu Santo se va a apartar. Tampoco es necesario aceptar como única posibilidad, ¿verdad? La iglesia es otra posición o otra postura de eso que detiene el mal. Porque, bueno, literalmente a lo largo de las épocas y de los tiempos, ciertamente, bueno, la iglesia ha extendido el mensaje, y dice Jesús, ¿verdad? Hay una promesa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, pero bueno, esa es una posibilidad. Sin embargo, la maldad siempre ha estado, ¿no? Y de alguna manera no sería impedimento. De hecho, hay varios que enseñan que la iglesia debe estar cuando se manifieste el anticristo. O sea, aún las posiciones más, o bueno, vamos a decir, aún las personas que apoyan la postura del Espíritu Santo, de la iglesia, que es que detiene la maldad, aún ellos creen que la iglesia debe estar presente cuando aparezca el anticristo. Según los sucesos, ¿verdad? Según cada quien los acomode cronológicamente. Pero bueno, ¿y qué más? Otros dicen que inclusive dicen el ángel de Dios. No recuerdo si es el ángel Gabriel o el que se menciona ahí en Daniel, que es el que cuida a Israel. Ahorita les doy el dato, o alguno quizás seguramente ya lo tiene por ahí, pero quizá porque la influencia, ¿verdad?, del ángel y vamos a decir, de las potestades que están a favor de la obra de Dios y del pueblo de Dios obrando, sirviendo a la iglesia, y otros dicen, bueno, hay una lucha que se representa sí por un gobierno, sí por el gobierno humano, pero que detrás de ello hay figuras o potestades espirituales, ¿no? Que están en choque, mientras que y no está aquí, todavía no está apareciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, primero tiene que suceder esto, porque es muy valioso lo que se ve al final, o bueno, es muy precioso entender o escuchar esta parte, ¿no? Cuando vemos que esta maldad va a acrecentarse y que tiene cierto poder, ¿verdad? Claro que tiene poder el mal, pero me gusta cómo dice, cuando Jesús dice, venga y lo destruya, porque va a ser, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, es decir, cuando Cristo venga, en un instante, va a ser algo que a veces pensamos que
quizá más dramático, ¿verdad? Ese encuentro, sino dice que con el poder de su boca o de su aliento, con el espíritu de su boca lo destruirá en su venida, es decir, cuando él se revele. Entonces, va a ser algo inmediato. Sí, Eduardo. Una pregunta, bueno, qué bueno que lo tocó. En sesiones anteriores se había comentado de las diferentes interpretaciones que se daban a la segunda venida de Jesús. Entonces, que cuando él venía y nos íbamos a encontrar con él, o su iglesia iba a encontrar con él, se hablaba de que esa no se consideraba como la segunda venida. Correcto. Que su segunda venida más bien tenía que ver después de la tribulación, que sería la etapa en la que se quedarían, por decirlo de alguna forma, los inconversos. Bueno, sí, esa es una posición. Sí. Es que aquí hay una parte que aproveché porque para mí era importante leer y que se me aclarara esto, ¿no? Dice, pues anarquía está hecha en forma de permanecerá. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Sí. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá en el esplendor de su venida. Significa que lo va a matar en su venida, cuando venga. Sí. Si estamos en el entendido que el arrebato fue previo a esta situación, eso significa que sí se habla de una segunda venida. Es decir, que la primera, el arrebato no está considerada como venida, sino la venida está considerada en esta ocasión donde ya está gobernando el anticristo. No sé si me explico, porque habla de que lo va a destruir cuando él venga. Eso significa que si la Biblia habla de su segunda venida, segunda venida no podría haber sido cuando vino el arrebato. ¿Sí me explico? Sí. No le veo problema a leerlo de esa manera, pero mira, a ver. Sí, es una duda nada más. Sí. Quiero, no íbamos. Perdón. Voy a hacer propaganda. No, muy bien. No quiero hacer propaganda de ninguna posición. Voy a poner un fragmento de 3 minutos de Miguel Núñez, que ayer lo estaba escuchando. Obviamente esto es tomado, ¿verdad? Un fragmento nada más, pero lo que no quiero que nos quedemos, bueno, si de algo podemos aprender de todos los mensajes y de toda esta serie, es que debemos hacernos preguntas, debemos indagar y no, quizá no quedarnos con un... Sí. Hay quienes dicen que la iglesia va a estar. Claro, ¿no? Sí, claro. Si no, serían engañados. Sí, claro. Y entonces, pues si está la iglesia, no podremos relacionarlo con lo que dijo Lalo. Ya. Muy bien. Bueno, no sé tú cómo lo ves, Lalo. O sea, tú sí ves que la iglesia está allí o no. Esa sería una pregunta, ¿no? No, entiendo el concepto que yo tengo de rapidito. La iglesia va a ser arrebatada para darle paso al periodo de tribulación. El periodo de tribulación es como una segunda oportunidad para los inconversos. Es como decir, ¿saben qué? Si existí, si fue, si todo lo que se dijo es verdad, esto es su segunda oportunidad. La toma, no la dejan. Entonces, pero bajo ciertas condiciones. Terminado ese periodo de tribulación, vendría Jesús a establecer su reino. Y es cuando se derrotaría en este caso al anticristo, ¿no? Entonces, no mi postura, pero lo que yo creo, lo que yo entiendo es eso, ¿no? La iglesia, no sufre ese periodo de tribulación, porque en ese periodo de tribulación precisamente va a ser para convertir a quienes dudaron. Se consideraría, si lo voy a poner en otras palabras, se consideraría como la última oportunidad para la humanidad de reflexionar y recapacitar en el hecho de la salvación a través de Cristo, ¿no? Que ya no sería como con la presencia de la iglesia, sino ya sería a través de la extracción de la iglesia del mundo. No sé si me expliqué. Totalmente claro. Y mi respuesta más directa sería, caben las dos, o sea, caben las dos interpretaciones. O sea, no hay
choque, pero lo que yo quisiera es como decir, realmente he estudiado el tema porque, de hecho, un día platicando con mi suegra, ¿verdad? Yo le pregunté, es una mujer que le gusta estudiar mucho la palabra y le decía, ¿cómo aprendió usted? ¿Cómo le enseñaron a usted, hermana? A ver, el Señor viene dos veces en su segunda venida, en dos acontecimientos, o viene una sola vez a juzgar y a llevarse a su iglesia, ¿no? Entonces, bueno, yo le escuchaba y todo esto, pero de alguna manera es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Entonces, yo quisiera que cada uno al menos nos llevemos el compromiso de estudiar, porque es muy fácil cuando nos preguntan, no lo digo por ti, Eduardo, no lo digo No, por no, está ti. bien, está A bien. lo que voy es que tú estás ya adaptando o tomando una forma que es la que enseña el profesor Vernon McGee. A mí me encanta el maestro, porque yo toda la vida lo he escuchado y descubre la palabra de una manera hermosa. Pero el tema de la escatología, otra vez, por eso les quiero mostrar, dura no sé 3 minutos este video, no lo iba a mostrar, pero vamos, no quiero que sea el único yo decir, es que esto es lo que yo creo. No, hay muchos otros maestros y pastores que tienen toda el sustento y que dicen, no es la única manera de ver, es una sola avenida en donde pueden suceder las dos cosas, ¿verdad? De venir el arrebatamiento y esto, o algunos la separan, algunos dicen, es que viene antes por la iglesia, y bueno, ya para no darle más vueltas, les muestro este pequeño video, dura 3 minutos. La historia de la iglesia, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento
apunta hacia la segunda venida como un solo evento, en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Bueno, muy corto, el pastor Sugel es para mí es una autoridad. Ahora, claro, hay otros, hay otros pastores igualmente que no apoyan esto, que enseñan las 2 etapas. Lo que pasa es que lo de las 2 etapas, ¿verdad?, del regreso del Señor, es algo moderno, es algo que así no creyó la iglesia por años. Y a mí me gustaría que cada uno que piense eso, está bien que lo piense, pero que lo defienda con la palabra. O sea, que no sea porque así me lo enseñó mi maestro del grupo pequeño, o así lo aprendí en la iglesia de donde vengo, sino que cada uno encuentre con la Biblia, ¿verdad? Siempre, que son 2 etapas. Yo no lo veo, yo no lo encuentro, Eduardo, yo lo respeto porque así me lo enseñaron en el seminario, pero si yo leo segunda de Tesalonicenses capítulo 1, habla de que cuando el Señor se manifieste va a hacer las 2 cosas, va a suceder las 2 cosas. O sea, va a estar la iglesia, va a traer retribución, dice, a los que no conocieron, y al mismo tiempo dice que va a ser glorificado en sus santos y admirado, va a consolar. O sea, cuando Él venga va a estar la iglesia y van a estar los incrédulos por igual. No va a haber esto de que se van a... Eso yo no lo creo. Yo respeto si ustedes lo creen, pero yo les animo en verdad a que con la Biblia, descubramos qué es lo que dice la palabra. Es un reto muy fuerte porque no solo Eduardo, digo, si cualquiera, la otra vez, ¿verdad? Estaba nuestro hermano que ya no sé si se ha conectado, mi hermano Salvador, ya no me acuerdo su nombre, a ver si está aquí, ¿no? Pero, y si no, que abra su micrófono y ahí levante la voz. Yo le decía, está perfecto que a usted cree esta posición de 2 etapas, pero encontremos los pasajes para argumentarlo. Y si no lo vemos allí, entonces yo no lo puedo como enseñar por tradición. El problema es que muchos lo hemos aprendido como tradición. Es más, tradicionalmente desde Lutero se enseñaba que el anticristo tenía que ser el papa de su época, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? Que ya el Señor iba a venir mientras estuviera el Papa para destruirlo, ¿verdad? Ahora, ni siquiera es delicado decir, hoy en día, vamos, hoy la iglesia no cree que el anticristo tenga que ser la figura del Papa, ¿no? Porque ese es como, así se enseñó y así se creyó por mucho tiempo. Entonces, bueno, no quiero, no quiero entrar en este punto, pero quiero dejarle inquietud. Sí, adelante, hermano. Yo te quisiera comentar algo bien bonito a tu favor. De estudiar. Porque fíjate que no es porque seas nuestro pastor amado. Yo también fui enseñado de la misma manera, ¿no? La que conocíamos todos. Y últimamente, en mis últimos 4 meses, he seguido mucho al pastor Sugel. Sin duda alguna, como tú dices, es una autoridad, ¿no? Es importante conocer la palabra de Dios y establecernos en la palabra, pero me quedo con algo que tú nos enseñaste en este curso, y con eso me quedo, mi querido pastor, de que mira, sí son eventos relevantes, sí nos pueden llegar a preguntar las personas sobre este tema, pero lo más importante, y de verdad lo aprendí de ti, es cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor Jesús? En una parte de nuestras sesiones que tú nos diste, veíamos, ¿no? De que bien la iglesia puede pasar por la tribulación, pero sin que nos toque un pelo, ¿no? O sea, porque no fuimos llamados a sufrimiento. Amén, amén. Y de alguna manera yo pienso, desde mi humilde opinión, que hay cosas más importantes como cristianos o como hijos de Dios que sí podríamos hacer. Una, pues, tener como testimonio de que somos hijos de Dios a través de nuestra vida, hacer testimonios con nuestra propia vida, ¿no? Y número 2, mi querido pastor, sí tenemos un mandato claro, específico, en cuanto a predicar el evangelio a las personas, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, Sajid, la verdad, me quedo totalmente con eso.
No, muy Decía, hermoso. Gracias, gracias. decía la maestra de mi esposa, esta Emita Talamantes, que le decía, mira, muchas veces decimos, oye, es que no entiendo esto. Y le decía a su maestra, y muy sabiamente le decía, mira, no te preocupes por lo que no sabes y ocúpate de lo que sí ya sabes. ¿Sale? Gracias fue gracias por ese comentario de corazón, Armando, y no le di ningún incentivo a Armando porque dijera eso ni nada. No vayan a creer, hermanos. Un 10, pastor. Eso, no, gracias. Y Eduardo, tampoco estoy peleando, ¿eh? No. Me encanta que, yo sé que tú lo ves así como, es más, te has estudiado y tú estás formando como acomodando las cosas, y sí hay que acomodarlas, pero yo animo a que todos hagamos el ejercicio y tengamos nuestra posición. Y ahora, y si yo creo eso, o sea, es decir, yo creo lo que sea, tengo que decir por qué lo creo, ¿verdad? Es decir, hasta eso le enseña Pablo, ¿no? Hay en Romanos, dice, el que guarda algunos días y el que no los guarda, dice, para el Señor lo hace, ¿no? Dice, cada uno esté convencido o persuadido, ¿verdad? De lo que cree, de lo que creemos. Es decir, si yo honro a Dios con esto, pues voy a honrar porque íntegramente, pues, me apego, ¿verdad? Y como bien dijo Armando, me encantó eso, cómo estamos viviendo, qué sí sabemos. Y fíjense, aquí viene algo bien impactante. Vamos a seguir un poquito porque tengo otro video que la verdad lo estuve guardando durante toda esta serie. Sí, Eduardo, sí. No, todo está perfecto. Y de hecho, no son dudas ni es una postura que yo defienda. Es simplemente que cuando uno empieza uno a hacerse ciertas preguntas. Entonces, la pregunta real, digo, y comparto totalmente lo que dice Armando, ¿no? O sea, a mí no me preocupa, la tribulación en sí a mí no me preocupa, porque yo tengo amén. Bien claro. Claro, amén, eso debe ser. Pero todo se deriva de la pregunta que hizo en un principio. Entonces, a mí hay una cuestión, independientemente de lo que el Vernon McGee dice en sus videos y lo que hemos escuchado, es lo que hemos ido leyendo. Entonces, hay ciertas cosas que me dejan ese espacio para pensar. Y una de ellas, por ejemplo, está precisamente en Tesalonicenses 4:17, cuando ahí en esa descripción que hace del 17 al 18, a mí me crea un panorama donde él realmente no viene porque nos estamos topando con él en las nubes. Entonces, si él no presenta una postura donde él hace presencia en la tierra, eso significa que no llega. No estoy defendiendo ninguna postura. Muy bien. Hablo de bueno, para entender lo que sigue, ¿no? Para entender si lo que se está describiendo en Tesalonicenses 2:7 corresponde de alguna forma a lo que se está describiendo en Tesalonicenses 4 y fracción. Entonces digo, bueno, esta situación que se presenta en Primera Tesalonicenses tendría que ser considerada independiente a lo que se está manejando en Segunda de Tesalonicenses 7, porque en Segunda de Tesalonicenses 7 está hablando de una presencia física en la tierra, y en Primera de Tesalonicenses no está hablando de una presencia física, está hablando de que seremos encontrados en las nubes. Entonces, si maneja esa descripción de la forma en la que nos vamos a encontrar, eso significaría que cuando él llegue a la tierra no tendría que haber ningún creyente. ¿Me explico? Porque los creyentes vamos a encontrarnos con él en las nubes. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Por consecuencia, cuando él haga presencia física en la tierra, no tendría que haber ningún creyente, que es la descripción que hace en Segunda de Tesalonicenses 7. Y es donde habla de que va a haber un proceso, donde anarquía, en este caso el anticristo, va a ejercer influencia, y él va a contrarrestar esa influencia. Bueno, esa es la postura. No defiendo yo una postura u otra. Aclaro. No, muy bien, veo tu trabajo, Eduardo, me encanta. No, veo el estudio, veo que te regresas, y y sí, claro, de hecho, hay que conciliarlo. Haces algo muy correcto. Yo creo que primero no estás mezclando, ¿verdad? Lo que dice Pedro con lo que dice Pablo, con lo que dice. Ahora, mezclando no me refiero a que no tengan que estar de acuerdo. Claro, enseñan algo, pero tú estás haciendo algo muy correcto, que es tratar, como dice, de coincidir Primera de Tesalonicenses con Segunda.
y los sucesos que explica el mismo apóstol, el mismo autor, claro, claro, porque, y te puedes ir a toda la literatura de Pablo y tienes, así se debe de hacer. Entonces, vamos a ir haciendo estos descubrimientos. Y es bien cierto, no podemos decir algo que no está allí, ¿verdad? Tú dijiste algo muy cierto en cuanto a 1 Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Decías tú, es una presencia, no termina, no concluye el pasaje que pone, o bueno, que llega a donde venía, ¿verdad? Pero el término, pero bueno, y a lo mejor nada más en respuesta a eso yo diría, bueno, el término parusia, de hecho lo estudiamos, que quiere decir, o sea, no existe otro término para una venida parcial, o sea, una en la que se queda en el aire y se va, sino parusia es que viene porque estaba escrito que iba a venir una segunda vez, ¿verdad? Después de su encarnación, a juzgar. Entonces, o sea, está utilizando el término de que viene completamente, ¿no? No a medias. Y ahora, claro. No, entiendo. Yo la única cuestión que a mí me queda volando es lo que se refería a la presencia del cristiano en la tierra. Muy bien, ¿no? O sea, y sabes, el verso 7, hay quienes lo estiran mucho, te voy a decir algo, el versículo 7, ¿sabes qué dicen? Y ese es quizá para mí el tema del dispensacionalismo que no comparto, cuando dicen que el plan B de Dios fue la iglesia, o sea, que era un paréntesis. Fíjate, los dispensacionalistas, quizás es el extremo, pero muchos dicen, Jesús vino a los suyos, ¿verdad? A Israel. Pero como Israel no respondió, entonces dijo, bueno, vengo por los que sí creen que es la iglesia, hago un paréntesis, así le dicen algunos, yo no creo eso, bueno, es fácil de entenderlo, pero yo digo, Dios no tiene un plan B, o sea, si Dios tiene un plan, es el plan A y al final se lleva a cabo su plan A, ¿verdad? Pero algunos dicen, es que la iglesia no es el plan original de Dios, el plan original es el pueblo de Israel y por eso se vale, o sea, por eso fíjate, así justifica, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, todo tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Y esa es la separación un poco extrema que hace los que apoyan un poco el arrebatamiento de que Israel es el plan B de Dios. Y a mí no me gusta llamarle plan B porque el plan de Dios siempre fue la iglesia, o sea, la iglesia desde Efesios dice, ¿verdad? Bueno, y esa es otra historia, pero el plan de Dios siempre fue la iglesia. Entonces, no es que haya dos pueblos, como dicen los extremos dispensacionales, que dicen, bueno, entonces ya que se lleven el paréntesis de Dios, ¿verdad? A la iglesia, entonces muchos tienen mucho trabajo para interpretarlo. Ahora, me gustaría meternos ya y mostrarles este video que me lo estuve guardando, porque está muy impactante, no, lo voy a mostrar una parte, y para mí esto enseña qué es lo que está creyendo el día de hoy la gente y por qué Dios va a permitir, ¿verdad? O sea, la gente toma una decisión, escucha bien lo que voy a decir, el mundo, para referirme a las personas, y bueno, incluidas nosotras, pero nosotros ya estamos en la posición terrenal, estamos con Cristo sentados en lugares celestiales, pero la gente que no tiene a Dios toma su decisión antes de que Dios juzgue. Y esto es bien importante porque les mandé unos documentos cortísimos, bueno, unas fotografías, pues, en el WhatsApp, les voy a leer una. Primero, bueno, la que tiene que ver con la apostasía, vámonos por partes, porque me emociona esto y me voy brincando de manera incorrecta, ¿no? Primero, ¿a qué se refiere la apostasía? Nada más para que quede bien claro. La apostasía es simplemente que los que estaban, según, unidos a la comunión cristiana o a la fe, se apartarán o se separarán de ella. Negarán quizá algunos lo que decían creer. No significa, y ahora, aquí voy a leer un comentario del Nuevo Testamento que creo que es clarísimo, se los mandé al WhatsApp, pero se los voy a leer yo. Dice, lo que el apóstol, está diciendo en 2 Tesalonicenses 2:3, es como la primera venida de Cristo fue precedida por un periodo de apostasía, es decir, antes de que Cristo se encarnara, ¿verdad? Hubo un periodo de silencio y fue el tiempo, ¿verdad? Que el último autor fue Malaquías, hubo un periodo que le llaman los años de silencio. Y bueno, dice que va a suceder que en la segunda venida va a haber un enfriamiento y se negará, o bueno, va a haber un renegar, una rebelión en contra de Dios y tiene que ver con una rebelión específicamente hacia Cristo.
Ahora, ¿quiénes van a decir esto o hacer esto? No los creyentes, porque el que está en luz no puede otra vez estar en tinieblas, pero me gusta mucho este comentario porque lo deja claro. El pasaje referente a la apostasía venidera de ninguna manera significa que los que verdaderamente son hijos de Dios caerán entre comillas de la gracia. No existe tal cosa. Interesante, ¿eh? Ya atención. Entonces, cuando hablemos de apostasía, no tienen que ver los creyentes. Puede ser muy religioso, puede ser una persona que estaba entre nosotros, pero nunca fue verdaderamente, ¿verdad?, un hijo de Dios, porque no existe tal caída. Y bueno, hay varios pasajes: el buen pastor conoce a sus ovejas, nadie las arrebatará, y continúa. Solamente se los quise enviar. Dios va a enviar, dice, falsos profetas, bueno, a lo largo de los tiempos, y eso está ya en Mateo 24, que también tiene que ver con los últimos tiempos. Ahora sí, ¿qué es esto del misterio de la iniquidad? Bueno, para Pablo tuvo que tener un significado en su época, a la gente que le estaba escribiendo. Yo creo que tiene que ver todo con la ideología o con la corriente del pensamiento, pues sí, no sé si decirlo así, la filosofía de nuestra época. Y sabes, esa filosofía nos está llevando cada vez más. O sea, existe una corriente, un pensamiento filosófico, claro, en la modernidad. Nosotros me lo enseñaban. Fíjense, yo recuerdo en la universidad que me enseñaban acerca del humanismo, ¿no? Pero el humanismo desde la perspectiva, bueno, me decían es que el humanismo, bueno, pues es lo bueno, todo el desarrollo de la potencial y de la capacidad humana, y los logros y el descubrimiento y la ciencia, y que nosotros está ¿verdad?, el desarrollo de el bienestar y de la comunidad y de qué sé yo, tantas cosas. Entonces, a veces utilizamos una palabra que el mundo, ¿verdad?, como la adopta como algo bueno. El humanismo suena muy bien, y cuando yo voy al seminario, entonces entro en conflicto, porque me doy cuenta que el humanismo, el pequeño detalle del humanismo, es que pone a Dios en el centro, ¿no? O sea, es decir, quita a Dios, o bueno, Dios no es el centro, y pone al ser humano, al hombre, en el centro. Ese es el humanismo. Y ahora, el humanismo suena muy bien cuando, por ejemplo, ves que alguien está haciendo, ¿verdad? Utilizamos esta palabra hasta a diario, ¿no? Y decimos, no, es que eso es antihumano, o eso no es humano, o ¿verdad? O alguien está haciendo un acto contra la naturaleza, o contra el, ¿verdad? Y decimos, o bueno, contra no sé, vamos, algo creado, algún animal, y decimos es que es inhumano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos apelando a que el ser humano, ¿verdad?, que el humanismo tiene el valor en sí mismo, que el hombre tiene un valor. Ojo, claro que el ser humano tiene un valor, porque somos hecho a imagen y semejanza de Dios, pero cuando tú dices que el hombre tiene un valor en sí mismo, quitando a Dios de la ecuación, es decir, que el ser humano tiene valor aparte de Dios, entonces no hay ninguna cosa buena en el ser humano, ¿no? Les voy a mostrar un video. A lo que yo interpretaría al día de hoy, no significa que eso fue lo que quiso decir Pablo, pero sí se refiere a una ideología. Y el día de hoy convivimos. Este es un video de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, algunos quizás lo habrán escuchado, escritor famoso. De hecho, me parece que una de sus hijas asistió un tiempo a nuestra iglesia, y conocido, muy, muy amigo de nuestro pastor Luis Gabriel. Yo por lo general no sigo su contenido. Bueno, me gusta y creo que definitivamente enseña cosas muy valiosas. Es cristiano, es creyente abiertamente, es un hermano en la fe. Pero este video que encontré de él me abrió los ojos. ¿Por qué? Porque esta es la filosofía actual, de la cual dice, ¿verdad?, que muchos vamos a ser o van a ser engañados, no nosotros, vamos, los que ya de antemano decidieron rechazar la verdad, ¿verdad?, van a abrazar este pensamiento. Entonces, a continuación, les muestro esto, que a lo mejor por el título les suene algo fuerte, pero no es otra cosa que lo que ya está sucediendo. 6 ideas del satanismo con las cuales convives sin saberlo. Y digo, no dice ninguna cosa, bueno, al menos lo que voy yo a mostrar, no, el video no tiene nada de que no se puede escuchar, pero es precisamente el pensamiento satánico, ¿no? Y es tan sutil, miren.
uno a uno desde mi adolescencia. Este ha sido siempre mi obsesión, el único vicio de mi vida, comprar libros y coleccionarlos. Aquí paso muchas horas. Voy a adelantar un El poco. autor es un chiflado A ver, ahí va. de 30 libros. Ahí va. Ok, yo sé de libros y hoy quiero hablarte de un libro muy extraño, la Biblia satánica. ¿Por qué hablaría de algo así? Bueno, pues porque quiero desenmascarar una estrategia que ha jugado en contra tuya sin que te des cuenta. A ver, ¿qué es este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Qué dice? El autor es un chiflado norteamericano llamado Anton Sander Lavey, que se autonombró primer sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en los años 60. La obra de este tipo es una colección de 4 libros. El libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Los primeros 2 hablan de una corriente ideológica. Los últimos 2 son invocaciones, conjuros y maleficios. Obviamente no te recomiendo leerlos, es una lectura muy contaminante, pero yo leí a fondo los primeros 2 libros porque encontré algo tremendo. Aquí hay una estrategia secreta para difundir una ideología muy dañina. Quiero que escuches en qué consiste la estrategia primero y luego te voy a explicar cuál es esa ideología y me vas a decir si te suena familiar. Voy a leerte la introducción de este libro para tratar de explicarme mejor. Fíjate lo que dice. El satanismo es una alternativa filosófica que rechaza la moralidad impuesta. Ha sido malinterpretado frecuentemente como mera adoración al diablo, pero esto no es así. Los satanistas no promovemos la adoración a Satanás, sino a uno mismo. Descalificamos cualquier religión. Nosotros nos ocupamos de todas las facetas de la existencia humana y no solamente del área espiritual, según esto. Si aceptas los postulados de este libro, morirán tus más preciados santuarios de fe, pues verás las mentiras en las que has creído caer bajo su propio peso. No todas las personas estarán listas para leer las sentencias que aquí se expresan, pero a todas se les pueden dosificar con discreción hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Esto es muy interesante. La Biblia satánica propone una estrategia para conquistar la mente de las personas con una ideología. Y dice, dosifiquemos esta filosofía hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Dosifiquemos. ¿A qué filosofía se refiere? Yo ya leí el libro y voy a darte el resumen. Vamos al grano. Los postulados ideológicos de la Biblia satánica son 6. Número 1, el mal no existe. Todo es relativo. O sea que la gente mala en realidad es buena. Y la gente buena también es mala. No hay blanco y negro, hay muchos grises. Así que no te preocupes por si alguien te dice que eres malvado, porque eso no existe. Número 2, el hombre es un animal, evolucionado pero animal. Y solo puede ser feliz si se reconcilia con sus instintos animales. Así que si tienes hambre, pues come. Si quieres sexo, no te reprimas. Y si quieres atacar, ataca. Eres un animal. Número 3. El único Dios que existe es el hombre mismo. Así que si quieres adorar a alguien, que sea a ti. 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales. Pero amar por compromiso es antinatural. Así que ve por ti y solo por ti. 5. No hay vida después de la muerte. No eres heredero ni dueño de nada espiritual. No tienes ninguna misión sublime en la tierra. Cuando te mueras, todo se acabó. Y número 6, el creador del universo es una energía. Esa energía no ama al hombre ni se interesa por el hombre, así que decirle a Dios Padre es ridículo. Esas son las 6 ideas básicas del satanismo. Y bueno, dirás, ¿eso a mí en qué me afecta? Te lo voy a explicar.
En mi libro Los ojos de mi princesa 2, que por cierto considero el mejor de mis libros, yo cuento que tuve un maestro en la universidad que todo el tiempo hablaba de superación personal. Y aunque tenía su vida privada deshecha, pues se burlaba de mí porque yo escribía novelas de amor. Me decía: Carlos, la poesía es para gente débil. Deja de ser buen chico y cómete al mundo. Eres poderoso, eres grandioso. Deja de ser moralista. Saca el carácter. En esta vida dependes de ti, solo de ti. Sus consejos me zarandearon y me llevaron a una forma de conducta y de pensamiento muy autodestructiva. Algo que iba muy acorde a esto. Te voy a leer otros de los versículos de este libro. Tu fuerza no está en el amor, sino en ti mismo. Solo te necesitas a ti. Apártate de todos los convencionalismos que te alejen del éxito o de la felicidad en la tierra. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. La muerte es la gran abstinencia. Sácale el mayor provecho a la vida aquí y ahora. ¿Cómo crees que se portaría un joven que piensa así? ¿Cómo trataría a las mujeres? ¿Cómo se relacionaría con la droga, con las pandillas, con la familia? Mira, otros párrafos. Si un hombre te abofetea la mejilla, abofetéale la otra con toda el alma, porque velar por ti mismo es la ley más excelsa. El que ofrece la otra mejilla es un cobarde. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina, y devuélvelos con interés al 100%. Sé libre para odiar a quien se merece tu odio, y si amas, hazlo libremente. Nadie puede obligarte a amar al prójimo. El amor libre te permite tanto ser fiel a una persona, si quieres, como satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas que quieras. Lo importante es entender que en este mundo lo único que está prohibido es prohibir. ¿Sí o no te suena familiar? Es la ideología de muchos comunicadores, locutores, profesores. Incluso hay motivadores que piensan así. Mira, yo conozco a todos los conferencistas importantes, es mi medio. Y hay muchos muy buenos, pero también hay tipos que dan mensajes de ventas y superación personal que tienen un ego gigante, un narcisismo enfermizo, que son megalómanos y se creen los mesías del mundo y difunden esto. A ver, otros versículos de este manual. Rechaza las palabras esperanza y oración, porque son indicio de temor. Si esperas y rezas para que suceda algo, no estarás actuando de forma inteligente. Date cuenta que cualquier cosa que consigas será gracias a tus propios actos. Toma el control de tu vida en vez de rezarle a Dios. No te engañes creyendo que le importas a alguien. Acepta de una vez que tú eres potencialmente divino. No hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se quemen. Es aquí en la tierra donde conocerás tus tormentos y tus goces. Elige este día y esta hora, pues no existe redentor alguno. Di en tu corazón: yo soy mi propio redentor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque lo que una persona crea sobre Dios, sobre su propósito en la vida, sobre lo que va a suceder después de la muerte, eso determina qué decisiones va a tomar y cómo se va a comportar todos los días. Por eso hay tanta degradación social, porque esto es el pan de cada día. Lo vemos en el cine, en la escuela, en el teatro. Hace tiempo vi una obra de teatro muy popular, donde el actor representa el papel de una especie de ángel que regaña a los humanos. Mira lo que dice en algunos párrafos sueltos. Son humanos y ya, nada más. Eso es todo. Son humanos. Son una especie más de las 2.365.287 especies que existen tan solo en este pequeño planeta, del que además yo no sé por qué ustedes vinieron a creerse los dueños. ¿Qué mal les ha hecho creerse los hijos de Dios? Pero esa es su ilusión, es su fantasía, es la mentira que se han contado y se han contado y se han contado y se han contado tantos años, que ya terminaron por creérsela.
Pero es una fantasía. No son dueños de nada. No son dueños de nada. Claro como el agua, la obra está llena de frases motivacionales de superación, pero entretejida con una filosofía muy nociva. Dice, eres grande, eres poderoso, vive el presente, hazte responsable de tu vida. Perfecto. Porque a Dios no le importas, porque eres un animal, una especie más entre los 2.300.000 y tantas mil especies que existen. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que el autor de eso leyó la Biblia satánica o es satanista? Yo creo que no. Él difunde lo que piensa, ideas que no son nada originales, porque mucha gente piensa así. Y al final, tú dirás, ¿qué tiene de malo? Una persona puede pensar lo que quiera y expresarse, y eso pues no la convierte en dañina, ¿o sí? Pues no sé, tú dime. Yo vi a ese actor en una supuesta sesión de preguntas y respuestas después de la obra y lo vi burlarse de una jovencita que le hizo preguntas honestas. Ella le preguntó sobre si no consideraba prudente ser respetuoso con la fe de la gente y respetar a los que creen en Dios. Y el tipo se puso a reír a carcajadas y a decir que los que creían en Dios eran unos ignorantes de pensamiento mágico imbécil, y usó otra palabra peor. Voy a adelantar unos minutos más, porque bueno, al final la conclusión no voy a mostrar todo el material, si quieren los puedo compartir, pero obviamente al final Carlos de verdad muestra lo que es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En resumen, este libro te dice: eres grande por tu poder, por tu dinero, por tu astucia para seducir y aplastar a los demás. Sigue luchando y todo el mundo estará a tus pies. Ahora, yo he leído muchos libros y también he leído la Biblia cristiana completa y la he estudiado a fondo. Esta es la Biblia cristiana. Es el libro más difundido en la historia humana, traducido a todos los idiomas y dialectos. Se han impreso millones y millones de ejemplares en todo el mundo. Y a pesar de ser el libro más importante del planeta por muchas razones, si tú hablas de él en las escuelas o en los medios de comunicación o en la política o en un foro público, te van a tachar de religioso y te van a decir que estás infringiendo las leyes de ser laico. En cambio, si hablas de los postulados de este otro librito en cualquier foro, pues no vas a tener ningún problema. Porque esta ideología es viral, se ha difundido con una máscara de intelectualidad. La estrategia de Sander Lavey fue muy exitosa. Ahora, aquí están estos dos libros. Que quede claro, no podemos enfrentarlos para compararlos, sería absurdo, sería como querer comparar, por ejemplo, la grandeza de la ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra, con un piojo. No tiene nada que ver. El problema es que los piojos hacen plagas, no sé si me explico, hacen plagas y pueden tener más presencia en nuestras vidas que una ballena azul. Por eso, antes de terminar este video, tengo que hablar de la Biblia cristiana, no en forma de comparación, pero como referencia para que tengas claro qué es lo que enseña. Bueno, quería como que tuviéramos la idea. Por lo general, cuando comparto algún contenido, o lo hacía en el pasado con cuando daba, sobre todo discipulado a jóvenes, a mí me encantaba lanzar este tipo. A mí son bombas, o sea, yo escucho esto y por dentro me suceden cosas, ¿no? En mi cabeza y eso es bueno. Y eso es bueno porque ese es el celo de Dios. Y si en ti produce eso, ¿verdad? Como este hombre, Carlos Cuauhtémoc, me encanta porque al final él quiere decirnos algo. Y es esto. Y es precisamente lo que Pablo de alguna manera nos estaba anticipando. Ya esto está en acción, o sea, este pensamiento, esta maldad y este relativismo, en otras palabras les dirían el posmodernismo de nuestra época y que está metido en las escuelas, está metido en todos lados, ¿verdad? Esta es una realidad. Contra eso estamos de alguna manera nosotros
proclamando la verdad. Pero no solo eso, mira lo que dice. Cuando entonces, ¿verdad?, se manifieste aquel a quien el Señor matará, eso es importante, ¿no? Su manifestación va a durar poco porque va a ser una victoria aparente, es decir, va a ser el culmino de la maldad en una persona, ¿verdad? Una manifestación, algunos le llaman la triada satánica porque va a estar así como existe una trinidad, aquí estamos hablando de que existe un falso profeta, existe la bestia y una persona encarnada que es el anticristo. Es una repetición, una réplica mal hecha de lo que es Dios en su carácter. Y dice, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí está lo interesante, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron. Por esto Dios les envía un poder engañoso, este es el juicio, ¿verdad? Para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, cuando Vernon McGee, si tú escuchas el audio, dice, ¿acaso Dios es injusto, verdad? Y hace toda una defensa muy clara, ¿verdad? Dice que por supuesto que no. Dice, los hombres tomaron su decisión y los únicos responsables son los que tomaron la decisión en cuanto a Cristo. Dice en otras palabras, vale decir, esto es un comentario que encontré y se los compartí en el WhatsApp, los hombres del tiempo del fin que se endurezcan contra la fervorosa exhortación para arrepentirse y recibir el amor por la verdad, sufrirán el castigo de ser endurecidos. Dios les enviará un espíritu o una energía, dice ahí en otras traducciones, de error. Es decir, ellos ya tomaron su decisión y en consecuencia el juicio es este poder de Dios para que crean la mentira, ¿no? Dice, Dios es amor, no es un monstruo cruel que deliberadamente y con íntimo deleite prepara personas para eterna condenación. Al contrario, seriamente advierte, proclama el evangelio y declara lo que sucederá si personas creen, pero también lo que les vendrá si no creen. Aún más, les urge aceptar el amor por la verdad, pero cuando las personas de por sí y después de repetidas amenazas y promesas le rechazan y desprecian los mensajes de Dios, entonces y solamente entonces les endurece a fin de que los que no quisieron arrepentirse queden incapacitados para arrepentirse y crean entonces la mentira que el hombre sin ley, ¿verdad? El que proclama todas estas filosofías, que es precisamente Satanás. No existe Dios, no existe el mal, tú eres tu propio Dios, no eres hecho a imagen y semejanza, no existe un Salvador, tú eres tu propio Dios. Todo eso es el pensamiento de nuestro tiempo. Y dice, entonces dice, la gente obedecerá a este que se autoproclama. Nos pone ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Para nada más aclarar que no hay engaño ni injusticia en Dios, ¿no? Como dijera Pablo, ¿no? No hay engaño o injusticia, más bien. Dice que Faraón fue endurecido su corazón. Dice que Faraón, lo dijo también Vernon McGee, no es que él tuviera la buena intención de dejar al pueblo de Israel salir, ¿verdad? Sino que de tantas veces Dios dijo, bueno, después de que él rechazó, endureció su corazón, ¿verdad? Luego, ¿en qué otro ejemplo está esto? Con los profetas, ¿verdad? Dice, cuando el rey de Israel se llenaba de odio contra los verdaderos profetas de Dios, entonces el Señor permitió que fuese engañado el rey colocando un espíritu de mentira en la boca de otros profetas. En otras palabras, y eso está en Romanos capítulo 1, cuando los hombres practican la impureza, Dios les entrega en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 12:1 del 24 al 26. Yo veo la fidelidad de Dios, pero también veo la paciencia de Dios. Y llega este día, porque este es el día final, ¿verdad? Dice, pero nosotros, y aquí viene la parte donde tengo que cerrar, ¿verdad? Es un mensaje, al final de cuentas, con aristas y con sabores totalmente opuestos y contrarios. Pero me encanta porque el capítulo 2 nos cierra con un mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Y quizá aquí lo quiero hacer nuestro, ¿no? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor,
de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Dice que fuimos salvos desde antes de la fundación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí hay varios elementos, hechos santos, que seguimos en proceso, pero también dice, porque la verdad nos liberó, pero además la verdad nos sigue purificando y nos sigue. Entre más nosotros permanezcamos en la verdad, más vamos a percibir cuando venga la mentira. Hoy en día, ¿verdad? Yo sé porque quizá por el tema de la pandemia y no sé, nos empieza a interesar estos temas y la gente empieza a buscar qué va a pasar con los tiempos finales y empiezan a preocuparse. Yo escuché algunos pues podcast o bueno, videos donde alguna persona, ¿verdad? Cristiana, les decía, bueno, no deben de temer si iglesia ante la vacuna y ante estas cosas, porque la gente, algunos cristianos llegan a pensar que pueden ser marcados o pueden ser llegar de manera involuntaria, y eso, gracias, mi hermana Mercedes, y eso es imposible, o sea, vamos, conscientemente el que recibe una marca es porque acepta deliberadamente que está entrando en el orden y bajo la adoración, digamos, a alguien que no es Dios. El creyente, si tiene discernimiento espiritual, de ninguna manera va a poder decir o como estar confundido y decir, pero aquí será esto la marca. No va a haber duda, vamos. Lo digo porque hay muchos en el pueblo de Dios que todavía así como que otra vez, quizá por no tener estas verdades o conocer, piensan que deliberadamente pueden ser arrastrados o engañados. Dice, nosotros no somos de ellos, dice, a los cuales Dios nos llamó por medio del evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Y termina en el verso 15, porque esta es la exhortación, ¿verdad? Nosotros, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, nos conforte y nos confirme. Es decir, el consuelo de la iglesia, aún en los tiempos más difíciles, va a ser ¿qué? La promesa, la palabra, la esperanza. Es decir, si tú estás lleno, y digo, creo que ya lo hemos repetido, pero pues es valioso después de escuchar como este contraste de la maldad que se va a manifestar en el último tiempo, ¿verdad? Antes de que Cristo venga. El creyente no debe tener temor, porque si estamos en la palabra, no vamos a ser engañados. Si estamos en la palabra, no vamos a renegar de Dios, porque toda circunstancia, vamos a decir, obra para nuestro bien, porque aún en medio de circunstancias que no entendamos, podemos dar gloria a Dios, ¿no? O aún en circunstancias terribles, no lo sé, podemos tener como en nuestra mente que hay una esperanza, un consuelo, un redentor, una herencia, que este lugar es solamente otra vez momentáneo, pasajero. Entonces, ese es como la iglesia en Tesalonicenses, yo creo que permanecía. Y bueno, concluye. Yo quiero concluir también con unas palabras, a lo mejor ya estamos, ya de hecho nos tomamos el tiempo que teníamos, pero quizá para contrarrestar yo definitivamente escucho esos postulados de verdad del satanismo, bueno, pues que ha estado entre nosotros durante muchos años, y es totalmente opuesto a la palabra, ¿no? Esto es más, prácticamente estoy escuchando enseñanzas pues precisamente esa es la ideología anticristiana, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios de mí? Sabes que el creyente podemos a veces, y con esto quiero terminar, atravesar por momentos en los que dejamos la armadura, ¿verdad? Y de hecho eso fue como terminó Primera de Tesalonicenses, que nos pongamos, que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo te preparas? Con la armadura. Entonces, yo recuerdo una etapa en el seminario en que dejé la armadura, y sobre todo, ¿sabes cuál era uno de los elementos que mi mente el día de hoy lo sigue recordando? Yo dejé el escudo. Dejé de creer la palabra, o sea, yo leía la palabra, y a lo mejor estoy diciendo aquí algo muy personal, y esto no es, esto es algo, vamos, que yo lo viví, experimenté. Leía sin realmente creer y apropiar las palabras, las promesas. Y cuando tú dejas de recibir
o tomar ese escudo de la fe, de hacerte de la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice que para qué sirve el escudo? Para que no entren los dardos y las flechas de Satanás. Y sabes, todo ese tiempo que yo sistemáticamente hacía cosas, pero no las estaba creyendo en mi corazón. Yo decía, pero es que va a ganar el mal, va a conquistar o va a vencer el mal. Yo veo tanta maldad, o sea, no sé. Y mis pensamientos empezaron, ¿verdad?, a creerle al enemigo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo único que hace el enemigo es que al cristiano lo pone totalmente inactivo, lo pone totalmente neutralizado, dicen algunos. No nos puede destruir, no nos puede dañar, pero te vuelve improductivo y te vuelve paralizado. Yo diría que estuve paralizado hasta que volví a tomar el escudo de la fe y decir, Señor, necesito tomarme de tu palabra, de lo que es verdad. Cuando tú dejas de oír la voz de Dios, empiezas a creer cualquier cosa, la mentira, crees cualquier cosa y eso va a dañarte y va a afectarte. Aún hablo como cristiano. Entonces, ¿sabes con qué el Señor me trajo de vuelta? Digo, es un testimonio, para mí fue muy impactante porque decía yo, ¿cómo si estando en el seminario y escuchando, pero dejas de creerle a Dios? ¿Verdad? Alguien dijo, creo que fue Eduardo, una diferencia entre creo en Dios y una muy distinta es le creo a Dios al grado de obedecer, al grado de actuar cada día en consecuencia. Bueno, yo de lo único que me pude tomar, recuerdo, fue de la misericordia de Dios. Yo me acordé en algún momento dentro de mis pensamientos así oscuros ya, vamos, nunca por supuesto dejé de creer en mi Dios, sino más bien dejé de tomar su verdad y dejé de fortalecerme en la palabra y me volví débil. Entonces, cuando recuerdo la misericordia de Dios, dije, Señor, tú tienes misericordia, tuviste de mí de misericordia muchas veces y la vuelves, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, ¿sabes qué empecé a leer? Empecé a subrayar y nada más voy a leerte lo que subrayé de la segunda carta a los Corintios, todas las palabras y promesas de Dios para mi vida, y son para tu vida, así es que te las quiero compartir hoy, porque cuando tu pensamiento se llene de temor, de duda, que es lo mismo, inseguridad, es porque estamos dejando de ver al Señor. Y mira lo que el Señor nos concede. Esto es lo que dice Pablo en los Corintios. Dios nos ha dado de su gracia y de su paz, no porque lo merezca, otra vez eso es gracia y paz. Dice que Él es el Padre de misericordia y de toda consolación, Dios de salvación. Y luego dice, porque Él nos libró tiempo pasado, nos libra en tiempo presente y nos librará, dice, ¿verdad?, en el futuro. Nos ha dado sus dones, porque Dios es fiel, y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Y Él nos confirma, como dice aquí en los Tesalonicenses, ¿verdad? Nos confirma y nos afirma, nos ungió, nos selló con su espíritu, nos dio las arras del espíritu. Todo esto yo lo tuve que subrayar para apropiarlo. Él nos abre puertas, siempre estamos triunfantes en Cristo, somos grato olor de Él y estamos delante de Dios, somos una carta de Cristo, tenemos confianza, somos competentes, fíjate, ¿y qué dice aquí? No porque creamos que nuestra competencia sea de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Él, y dice que somos ministros y que nos vivifica. Dice que tenemos el ministerio del Espíritu de la justificación, porque tenemos esperanza, porque hay libertad, somos transformados, no desmayamos, renunciamos a todas las obras del oculto, nos recomendamos a nosotros mismos por Dios, somos siervos por amor de Jesús, porque estamos en la luz, porque Él nos resplandeció, somos conocimiento de la gloria de Dios. Somos un tesoro, tenemos un tesoro en este vasos de barro, pero ese poder viene de Dios, y dice que estamos no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos, y la muerte de Jesús, ¿verdad?, nos da vida. Tenemos en su espíritu fe, creemos y hablamos, nos resucitará, nos presentará juntamente con Él, damos acciones de gracias, se renueva día con día, tenemos excelente y eterno peso de gloria. Ay, me encanta ese pasaje, porque en esta leve tribulación que hoy, ¿verdad?, atravesamos, dice, produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria. Y bueno, continúa, tenemos acceso a Dios, una casa eterna en los cielos, porque vivimos confiados, por fe andamos, le recibimos, tenemos el temor del Señor, somos de Dios. El amor de Cristo nos constriñe para que vivamos para Él, para el que vivió y murió y resucitó por nosotros. Y bueno, somos nuevas criaturas. Podría seguir leyendo, pero todas esas promesas las tomé. Y sabes, eso es lo que tenemos que hacer a diario. Eso es ese es como el ejercicio en el que yo digo, no basta saber, no basta ser, hasta yo diría esto, ¿verdad? Maestro de la Biblia y cosas así. Si de manera individual y personal no le digo a Dios, Dios, te necesito. Y además estas promesas no son por mis méritos, sino porque en Cristo, en alguien que hizo las cosas perfectas, yo las he recibido y en ellas quiero permanecer, ¿verdad? Lo dice también Pablo en otro lugar, de la manera que recibiste a Cristo, permaneced, ¿verdad? Cimentados, arraigados en Él. Es decir, nuestra fortaleza es permanecer en Él, en su palabra. Así es que, bueno, pues con eso quería cerrar. Esa es una cuestión muy práctica. Y hoy sobre todo que recordábamos, ¿verdad? Al tomar la cena del Señor, con esto termino, precisamente entendemos que todo lo que hemos recibido, ¿verdad? Fue por los méritos de Él, ¿no? Tantas veces yo he dicho, y oro a veces espontánea con mi esposa y a veces en los momentos de mayor necesidad decimos, Señor, no porque nosotros hayamos sido fieles. De hecho, Dios se glorifica porque dice que aún nosotros siendo malos, ¿verdad? Él produce cosas buenas y hace cosas en nosotros y nos bendice y bueno, en fin. Y yo digo, Señor, no es mi propia justicia. Y como decía Pablo, ¿verdad? No quiero que cuando Él venga me halle teniendo mis buenas obras y diciendo, claro, Señor, pues mira, es que pues yo estoy activo, yo estoy sirviendo. Más bien que diga, Señor, cada día dependí o cada día me sostuve y cada día hice y cada día viví por ti, por medio de ti y por tu gracia infinita e inmerecida, ¿verdad? Por medio de Cristo. Y eso es precisamente la vida cristiana, no vivir en nuestra propia fuerza y capacidad, ¿verdad? Ahí que se exalta al ser humano y al hombre y el poder de uno, que no existe tal cosa, ¿verdad? Yo nunca he creído eso. O bueno, ese pensamiento que a lo mejor se pudo haber ahí querido meter en la universidad y por el mundo que influye en uno mismo, todos esos pensamientos fueron desarraigados, ¿verdad? En el tiempo de formación. Y yo deseo, ¿verdad? Que verdaderamente sea Dios el que cada día nos lleve más a entender dónde estoy yo, quién soy yo y cuánto necesito de Dios, ¿no? Nada más eso, nada más eso. Y ahí está, entonces no podemos caer de ninguna manera del poder y de la gracia para vivir cada día, ¿no? Llegamos ya al final, gracias. Nos falta una sola clase más. Les voy a compartir algunos devocionales. Y bueno, todo esto es para reflexión profunda. Si quieren alguno de los videos que compartí, también se los puedo hacer llegar. Y bueno, pues gracias a Dios por su palabra y por el consejo que nos anima, ¿verdad? Nos desafía. ¿Algún comentario solamente ya para cerrar? Sí, don Meche. Buenas tardes, pastor. ¿Podría mandarnos el video de la clase? Desgraciadamente no pude entrar desde el principio y se ve que estuvo interesantísimo. Ok, claro que sí, con todo gusto. Sí, no, con todo gusto. Y si hay alguna lección que nos falte, con todo cariño. Armando, ¿todo bien? ¿Se me olvida algo? Sí. Yo nada más me gustaría mucho compartirle en base al video que nos hiciste favor de compartirnos, que está increíble, por cierto, mi querido, Isaías 5, 20 y 21. Se los comparto, hermano. Dice, compártelo. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos,
y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Claro, ahí está la sentencia al pensamiento, ¿verdad? Opuesto, Armando, de lo que estábamos escuchando. Sí. Les quería dar el ángel que según se refiere que detiene al mal, según el Antiguo Testamento, o bueno, el que defiende, perdón, es en Daniel, está ahí en Daniel capítulo 3 o 4, a ver, aquí está. Bueno, les envío esto y nos vemos para la última clase. ¿Nos quieres despedir, mi querido Armando, en una oración? Gracias por quedarse hasta el final, como siempre. ¿Sí? ¿Oramos? Claro, claro. Amado Dios, Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios bendito, por tu palabra. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu siervo, Padre Santo. Gracias porque tú lo bendices, Padre, porque tú lo usas con poder. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, te